Hola a todos, reciban un cordial saludo. Estás en el canal Quimifácil, en donde a través de distintos videos estamos abordando diferentes temas sobre química. En esta ocasión, hablaremos sobre cómo se llevó a cabo la primera revolución de la química. Para comprender la primera revolución de la química, vamos a ver quiénes fueron los científicos que realizaron aportaciones para lograr que este evento tan importante para la humanidad se realizara. Vamos a remontarnos hasta la época de Aristóteles, en donde este científico estableció que todo estaba hecho de elemento. No sabía qué era, ni mucho menos cómo estaba conformado. Él solo sabía que todo debía estar constituido por algo. Y esta afirmación que él hacía la definió como sustancia elemental que constituye un todo. Años más tarde, otro científico llamado Empedocles estableció que todo estaba constituido por 4 elementos, ¿sí? Los 4 elementos de la naturaleza que conocemos hoy en día: aire, tierra, fuego y agua. Y decía que estos elementos eran los responsables de todo lo que ocurría a su alrededor. Pasaron cientos de años hasta que otro científico, llamado Teofrasto Paracelso, descartó los 4 elementos que estableció Empedocles y afirmó que todo lo que nos rodeaba estaba formado por agua, azufre y mercurio. A principios del siglo XVIII, otro científico llamado Georg Ernst Stahl estableció la teoría del flogisto, la cual es considerada como la primera gran teoría de la química moderna. Esta teoría buscaba dar una explicación al proceso de combustión a través de la existencia de una sustancia que tienen los cuerpos susceptibles de sufrir una combustión. Esta sustancia la llamaban flogisto, y su presencia sería la que provocaría que el objeto ardiera. En otras palabras, y de manera más resumida, esta teoría fundamentaba que todos los cuerpos tenían un elemento esencial que hacía que ardieran o se quemaran. No sabían cuál ni qué era este elemento. Años después, el filósofo, científico e inventor Robert Boyle, considerado uno de los padres de la química, redefinió la palabra elemento y le dio un concepto diferente y estableció que un elemento era aquella sustancia que no podía separarse en partes o sustancias más simples. Además, con base en los experimentos realizados con gases, creó la ley de Boyle, que establece que si el volumen aumenta, la presión disminuye y viceversa. Esta ley es uno de los pilares de la física de gases. En el año 1789 comenzaron a ocurrir 2 eventos muy importantes para la humanidad: la Revolución Francesa y la Primera Revolución de la Química. Estos eventos están sumamente relacionados y ahorita vamos a ver por qué. Desde que comenzaron los eventos ya mencionados, existieron muchísimas aportaciones de diferentes científicos, y uno de estos fue Joseph Priestley, que descubrió varios gases, entre ellos el óxido nítrico, que él llamaba aire nitroso, y el óxido nitroso, el cual llamó aire flogisticado, ¿sí? Recordemos que en ese entonces la teoría del flogisto era lo que estaba de moda. Además, realizó más experimentos y descubrió el cloruro de hidrógeno, que en su momento llamó aire ácido. Descubrió también el monóxido de azufre, el dióxido de azufre y el amoníaco. Es importante que sepamos que todos estos descubrimientos los realizó en distintos experimentos utilizando solamente agua, ¿sí? Esto es importante que sepamos porque más adelante vamos a ver que este elemento está estrechamente relacionado con otros experimentos. Sin duda, esos no fueron sus únicos aportes. Este científico descubrió el oxígeno y con sus experimentos determinó que el oxígeno era el responsable de la combustión, es decir, que todo se quemaba. Con este descubrimiento, la teoría del flogisto comenzaba a tambalearse. Con el transcurrir de los años, el científico Henry Cavendish realizó distintos experimentos en gases y en la electricidad. En cuanto a sus estudios de los gases, estudió la composición de la atmósfera y la densidad de la Tierra, entre otros. Con estos experimentos, este científico logró descubrir la composición química del aire. Además de estos descubrimientos, también descubrió el hidrógeno. Así es, nada más y nada menos que el hidrógeno, al cual Cavendish le llamaba aire inflamable.
Sin duda, esta aportación es muy importante en la química. Ya con el descubrimiento del oxígeno y del hidrógeno, la teoría del flogisto comenzó a venirse abajo, ya que como vimos, esta teoría se mantuvo en pie y vigente durante muchas décadas. En el siglo XIX es donde ocurre la parte medular de la primera revolución de la química, ¿sí? Con el científico Antoine-Laurent Lavoisier y su esposa Marie-Anne Pierret-Pols, que apenas tenía 13 años. ¿Sí? Escuchaste bien, 13 años. Antoine-Laurent Lavoisier es considerado el padre de la química moderna. Comenzó su trabajo como científico a partir de los descubrimientos de Joseph Priestley. Si recuerdas, hace unos minutos mencionamos que todos sus trabajos los realizaba utilizando agua. Lavoisier realizó experimentos muy similares a los ya mencionados, pero les realizó un pequeño cambio. Dejó de utilizar el agua y comenzó a utilizar el mercurio líquido, y gracias a estos experimentos logró descubrir el dióxido de nitrógeno y el dióxido de carbono. Y gracias a estos compuestos es que pudo descubrir y logró explicar distintos procesos biológicos como la respiración y la fermentación. Agregado a esto, logró descubrir que el calor generado en los cuerpos de los animales era producido por la combustión de compuestos de carbono al interior del cuerpo, y que entre a mayor esfuerzo físico aumenta el ritmo respiratorio, porque requieren más oxígeno para lograr esa combustión. En esa época, Lavoisier no era el único científico que estaba realizando este tipo de experimentos y logrando descubrimientos, pero sí fue uno de los más importantes en la historia. Los descubrimientos fantásticos que ya mencionamos de Lavoisier no terminan ahí. También utilizó la bomba de vacío creada por Otto von Guericke y con esta logró estudiar los gases, especialmente la combustión. En estos experimentos, Lavoisier hizo anotaciones antes, durante y después de la combustión, y con estas anotaciones logró descubrir que los gases ocupan un lugar en el espacio y por lo tanto tienen un peso, dando fin con esto a la teoría que se tenía en ese entonces sobre los gases, ya que se afirmaba que estos no tenían peso y por eso flotaban. Recordemos que Cavendish descubrió el hidrógeno, al que llamó aire inflamable, y Priestley descubrió el oxígeno, al que llamó aire desflogisticado. Lavoisier ocupó estas investigaciones y gracias a ello fue el científico que identificó de manera plena que el oxígeno era el gas causante de la combustión, y con esto prácticamente se derrumbaba por completo la teoría del flogisto, que a decir verdad ya dejaba muchas dudas entre los científicos de esta época. También elaboró y desarrolló una nomenclatura química, haciendo con esto que los elementos descubiertos hasta ese momento tuvieran un orden. Las aportaciones de Lavoisier no pararon ahí. Además de lo ya mencionado, también predijo que existían otros elementos que hasta ese momento no habían sido descubiertos. No sabía cuáles eran ni qué características tenían, pero él podía asegurar que había otros elementos. Lavoisier también logró demostrar que el agua es un compuesto que está formado por 2 partes de hidrógeno y 1 parte de oxígeno. Así es, él fue quien logró esta hazaña tan importante. Con este descubrimiento desconcertó a sus colegas científicos porque era prácticamente imposible que de la unión de los 2 gases se formara un líquido a temperatura ambiente. A pesar de ser duramente criticado y cuestionado por la afirmación que había realizado, Lavoisier no se detuvo y continuó con sus experimentos. Como ya había descubierto que los gases sí tenían peso, estuvo analizando y buscando durante un tiempo la manera de poder capturar estos gases que se emiten en una combustión. Con esto, desarrolló y realizó la combustión en un sistema cerrado para poder comprobar que el oxígeno era necesario e indispensable, y con este experimento enunció la siguiente ley: en un sistema cerrado la masa se mantiene constante. ¿Sí? Probablemente te suene familiar esta ley, y estás en lo correcto.
Esta ley es nada más y nada menos lo que hoy en día conocemos como la ley de la conservación de la materia, y actualmente se enuncia de la siguiente manera: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si creías que estas fueron todas las aportaciones de Lavoisier, estás equivocado. Aunado a todo lo mencionado anteriormente, Lavoisier es considerado como el padre del método científico, y te preguntarás ¿por qué? Muy bien, la razón es la siguiente. Lavoisier era tan pero tan meticuloso en sus experimentos que primero observaba y después se hacía preguntas que a su vez estas preguntas lo llevaban a crearse teorías o hipótesis. Cuando ya tenía estas teorías bien estructuradas, se imaginaba y meditaba muchas veces sobre cómo podía llevarlas a cabo y con los experimentos demostrar si su teoría era correcta o errónea. Si los experimentos le demostraban que la teoría era equivocada, se replanteaba las cosas y sus teorías y volvía a reestructurar todo hasta lograr que éstas fueran ciertas. Te preguntarás por qué mencioné que Marie-Anne Pierret-Pols, la esposa de Lavoisier, también fue importante en la primera revolución de la química. Muy bien, a continuación te lo menciono. Marie-Anne Pierret-Pols fue el brazo derecho de su esposo, ya que ella aprendió diferentes técnicas de dibujo. Con esto, ella escribía y dibujaba todos los descubrimientos y aportaciones de Lavoisier. Además, también aprendió distintos idiomas y gracias a ello pudo escribir los descubrimientos en distintos idiomas para poder divulgarlos. Como puedes darte cuenta, Lavoisier no hubiese sido tan importante en el mundo de la ciencia sin el apoyo de su esposa Marie-Anne Pierret-Pols. Si recuerdas, hace unos minutos mencionamos que la Revolución Francesa y la primera revolución de la química fueron eventos que se llevaron a cabo de manera simultánea. Y te preguntarás, ¿esto qué tiene que ver o cómo están relacionados? Bueno, te cuento. Lavoisier pertenecía a la Academia de Ciencias en la ciudad de París. Era un miembro súper importante de dicha academia por los logros que había alcanzado hasta ese momento, pero al mismo tiempo era un funcionario público, ya que trabajaba en la recaudación de impuestos. Estalla la Revolución Francesa y aquí viene otro personaje importante en esta historia, Jean-Paul Marat, quien era un médico y político revolucionario de Francia que no había sido aceptado en la Academia de Ciencias. Denuncia a Lavoisier a manera de venganza y lo declara enemigo del pueblo. Podríamos decir que le tenía un gran resentimiento y con esto Lavoisier fue llevado a prisión. Posterior a ello, el médico Marat fue asesinado a manos de Charlotte Corday, quien debido a este acontecimiento le apodaron el ángel asesino. Después de estar prisionero, Lavoisier finalmente fue llevado a la guillotina el 8 de mayo de 1794. Muchas gracias por ver este video. No olvides darle like y compartirlo para llegar a más estudiantes. Suscríbete, es totalmente gratis.